Gracias y paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan, hermanos. Soy su hermano David desde aquí, desde Barcelona, y les doy la bienvenida a un nuevo devocional diario para la gloria de Dios. Hermanos, hoy es lunes, día 25 de julio, y es nuestra lectura número 80, o nuestro devocional diario número 80. Gloria al Señor por permitirnos leer tanto su palabra como estos devocionales. Hermanos, espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide cada día en sus vidas y que tengan un inicio de semana muy bendecido y muy maravilloso. Que Dios obre en ustedes. Amén. Les doy la bienvenida, hermanos, les doy las gracias por estar, fieles a estos devocionales, por estar firmes con la palabra del Señor y sobre todo doy gracias al Señor porque obre en cada uno de ustedes y es mi deseo y dé fruto espiritual en cada uno de ustedes. Amén. Hermanos, antes de leer la palabra, como siempre, el trocito de palabra que vamos a leer que va en concordancia con la lectura de hoy, luego el devocional y luego la explicación, vamos a hacer una pequeña oración al Padre, ¿verdad? Siempre hay que orar al Padre para que nos dé dirección en cualquier situación de nuestra vida, pero vamos a orar al Padre para que en este momento Él nos hable por medio de su palabra, nos dé dirección tanto al leer su palabra, al leer este devocional, al meditarlo, al explicarlo, y que ese conocimiento y esa sabiduría que nos traspase nuestro Señor podamos aplicarla en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias primeramente por un nuevo día, Padre. Te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque sin ese sacrificio no estaríamos aquí, Padre. Éramos pecadores, Padre. Te damos la espalda, no estábamos contigo, y ahora, como dice muchas veces la canción, la alabanza, éramos enemigos tuyos y ahora estamos a tu mesa sentados contigo. Padre, gracias por tenernos a los caminos correctos. Gracias por ese acto de amor maravilloso en el cual tú nos salvaste, Padre mío. Tú nos justificaste, Padre mío, por medio de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Tuvo que morir el único santo, maravilloso y puro para salvarnos a nosotros. Padre, esa promesa, ese propósito que tú hiciste fue maravilloso por nuestra salvación. Por eso te pido que sigas obrando en nosotros, Padre mío. Sigas santificándonos cada día más a la imagen del único y maravilloso Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que fue el que murió y al tercer día resucitó y está a la diestra tuya, Padre. Ayúdanos a tener ese amor como tuvo Cristo, ayúdanos a tener el carácter de Cristo y ayúdanos a comportarnos como Cristo se comportó. Sigue obrando en nosotros, Padre, y en este momento háblanos a nuestros corazones y transforma nuestros corazones, Padre. Y sobre todo, transformamos a la imagen de Cristo. Eso es lo que queremos, que nuestra vida espiritual crezca, pero crezca como Cristo era, como Cristo andaba, como Cristo hablaba, que seamos un reflejo de nuestro Salvador Jesucristo. Así que obra en nosotros, háblanos el día de hoy y ayúdanos a entender tu palabra para poder ponerla en práctica en nuestro día a día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy es lunes, iniciamos una nueva semana con el Señor y hoy es un tema muy maravilloso. Vamos a leer un momento el título que dice: no necesito ser rico, pero preciso ser puro. Es decir, no necesitamos riqueza, no necesitamos nada de este mundo. Lo único que necesitamos es puros y santos como Dios es santo. Amén, hermano. El tema de hoy es maravilloso y vamos a leer una historia que me gusta mucho. Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 12. Pero para poner un poco en contexto, como siempre, leeremos capítulo 39 de Génesis, versículos desde el 7 hasta el 14, y enfatizaremos en el 12, que es el que va a la lectura de hoy. Y es la famosa historia de Daniel con la mujer de Potifar. Amén. A ver cómo Daniel enfrentó esa tentación, cómo Daniel huye de esa tentación y hace lo correcto ante el Señor para no ofender al Señor. Y eso va a nuestra lectura, que a veces en vez de enfrentar la tentación, en vez de enfrentar el pecado, mejor huir para que el pecado no nos atraiga, porque a veces al querer enfrentarlo nosotros solos no podemos. Amén. Pues si son tan amables y me acompañan, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 14. Y así dice la santa palabra de Dios. Génesis capítulo 39. José prospera en Egipto. Perdón, he dicho Daniel, me he equivocado. Es la famosa historia de José con la mujer de Potifar. Disculpen. Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 14. Dice así: José prospera en Egipto. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, hablando de Potifar, miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo.
Pero él, José, rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y vamos a enfatizar el versículo 12 del capítulo 39 de Génesis, que es de lo que va la lectura de hoy. Dice: entonces, hablando de la mujer de Potifar, ella lo asió de la ropa, diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Hermano, José, cuando la mujer de Potifar se quiere acostar con él huye. ¿Por qué? Porque antes decía que cómo él iba a pecar contra Dios. Aparte de contra su amo, lo más importante es que si se acostaba con ella, iba a pecar contra Dios. Era un gran hombre de Dios y era fiel al Señor. Y en el versículo 10 es como ella, vemos que se quería acostar sí o sí. Quería hacer lo que ella quería conseguir lo que ella quería. Como ve que no puede, entonces le intenta obligar, le machaca, va detrás de él y él no quiere. Entonces al final ella va por él, le coge y dice: acuéstate conmigo, como una orden. Pero él, antes de caer en la tentación y antes de enfrentar ese pecado, porque por mucho que con el frente podía caer, él mirando a Dios para no deshonrar a Dios, para no pecar contra Dios y hacerlo mal contra Dios, él se va corriendo, la mujer lo tiene tan agarrado que al zafarse de ella se va desnudo y deja la ropa en las manos de la mujer. ¿Y qué pasa con la mujer? Él sale afuera. Él huye de la tentación, huye del pecado, que es lo mejor muchas veces. Antes de querer enfrentar y resistir el pecado, como no podemos, lo mejor es huir. No es un acto de cobardía, es un acto de valentía. Huir para que la tentación y el pecado no te atraiga y caigas y luego tengas que ir pidiendo perdón al Señor. Y entonces vemos como él huye y ella, ante la impotencia de que no ha conseguido lo que ha querido, entonces dice una mentira y es cuando luego van a por él porque se pensaban que él quería acostarse con ella. Amén. Y de eso va el devocional de hoy. El título es el siguiente: no necesito ser rico, pero preciso ser puro. Es decir, debe ser puro y santo como Dios es puro y santo. Cuando tenga una tentación o un pecado, si no puedes resistirlo, mejor huir, porque a veces no somos tan maduros espiritualmente para poder resistir esa tentación. Amén. Y dice así: cuando se lucha con ciertos pecados, no queda otro recurso de victoria que la huida. Los antiguos naturalistas escribieron mucho acerca de los basiliscos, cuyos ojos fascinaban a sus víctimas y las hacían presas fáciles. Así también la sola mirada del vicio nos coloca en inminente peligro. Solo con mirar ya podemos pecar. Los que deseen librarse de los actos del mal tienen que huir de sus ocasiones. Debemos concertar con nuestros ojos el pacto de no mirar siquiera la causa de la tentación, pues estos pecados solo necesitan una chispa para empezar y al instante todo se transforma en un incendio. ¿Quién desea entrar osadamente en la casa del leproso y dormir en medio de su horrible corrupción? Esto lo hace únicamente el que desea ser leproso. Si el marinero sabe cómo evitar un temporal, debe hacerlo y no correr el riesgo de hacerle frente, o sea, de resistirlo. Los pilotos prudentes no desean ver cuán cerca pueden navegar de la arena movediza, ni cuántas veces el buque puede tocar una roca sin hacer agua. Su mira es mantenerse en medio de un seguro canal tanto como les sea posible. Este día puedo estar expuesto a grandes peligros, debo ser astuto como serpiente para guardarme de ellos y evitarlos. Las alas de la paloma me pueden ser hoy más útiles que las mandíbulas de un león. Es cierto que apareceré como un perdedor al rechazar las malas compañías, pero prefiero dejar mi capa antes que perder mi reputación. No es necesario que sea rico, pero es imperioso que sea puro. Ningún vínculo de amistad, ningún lazo de belleza, ningún resplandor de talento, ningún dardo de ridículo deben hacerme desistir de la sabia resolución de huir del pecado.
he de resistir al diablo y él huirá de mí, pero de las concupiscencias de la carne tengo que huir yo, o de lo contrario me vencerán. Oh Dios de santidad, preserva tus Josés para que la señora engaño no los fascine con sus viles sugestiones. Amén, hermano, maravillosa palabra en la que vemos que hay personas que son maduras espiritualmente, que el Espíritu está, están llenos del Espíritu Santo y pueden resistir esas tentaciones, pueden resistir ese pecado, pueden resistirlo todo y pueden ir contra el diablo, pueden ir contra el pecado, contra las tentaciones y siempre van a resistir porque están llenos del Espíritu Santo y son maduros y son muy fuertes espiritualmente hablando. Pero la mayoría de los cristianos muchas veces caemos. Hay veces que no estamos cayendo cada fuerte, pero hay veces que caemos. No somos tan fuertes, no tenemos tanta fortaleza espiritual. Por eso, hermano, hay una cosa que te dice importante, que si tú ves ese pecado o esa tentación, si tú no te crees tan fuerte, con tanta fortaleza para resistirlo, para enfrentarte a él, hay que pedirle fortaleza al Señor. Y antes de ir a lo loco, yo soy cristiano, yo puedo con todo, venga, vamos a enfrentar el pecado, esa tentación a mí no podrá conmigo. Antes de hacer esas decisiones locas, mejor darse media vuelta, mirar para otro sitio y huir. Porque eso no es un acto de cobardía, es un acto de valentía ante el Señor. Porque si te vas a enfrentar y no estás totalmente seguro, totalmente lleno del Espíritu Santo, ese pecado te va a envolver y te va a hacer caer. Amén. Pues vamos a ver exactamente 1, 2, 3, 4 textos con las ideas principales y luego haremos una conclusión final. El primer texto es maravilloso, es una idea principal que te dice: cuando se lucha con ciertos pecados, no queda otro recurso de victoria que la huida. Vemos que para el Señor todos los pecados son iguales. No hay uno que sea más pecaminoso que otro, son iguales. Pero nosotros hay pecados que podemos resistir más que otros. Hay pecados que son para nosotros más fuertes que otros. Entonces, como te dice, cuando se lucha con ciertos pecados que hay hermanos o hay cristianos que hay pecados que se le hacen más difíciles de resistir, ¿no? Dice, no queda otro recurso de victoria que la huida. O sea, si tú ese pecado te llega a tu vida, o esa tentación, y tú ves que no puedes resistirlo, ves que hay otro pecado que sí, pero que ese no puede resistirlo, hermano, date la vuelta, no mires atrás, date la vuelta, mira para otro sitio y sigue, y no mires atrás. Y lo huyes. Entonces, como dice aquí, es un recurso de victoria, porque no vas a caer ni en la tentación ni te va a atrapar el pecado. Amén. Otro texto importante en el que te dice que no debemos jugar con el pecado es que te dice que debemos ser mejor prudentes y sabios y huir para no caer. Igual que el texto que hemos leído, ahora va a profundizar un poquito más. Debemos de ser sabios y huir del pecado, debemos ser prudentes y no irnos a lo loco contra el pecado, porque pensemos que somos cristianos podemos con todo. Amén. Y te dice así: los que deseen librarse de los actos del mal tienen que huir de sus ocasiones. Debemos concertar con nuestros ojos el pacto de no mirar siquiera la causa de la tentación, pues estos pecados solo necesitan una chispa para empezar y al instante todo se transforma en un incendio. Amén, hermano. Aquí hay pecados en los cuales, como dice, mejor huir, como he dicho antes, porque a la que esa tentación te atrape solamente por un momento, es una chispa que el pecado enciende y acaba mal. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vas por la calle, ¿no? Vas por la calle caminando y ves una chica de aspecto hermoso, y más ahora en verano, que estamos en una época muy mal, en la cual hay mujeres que se visten prácticamente, que van por la calle casi desnudas, ¿no? Y tú, claro, tú no miras, tú vas para adelante, pero en ese momento te da por girar, o con este rayo del ojo la miras. Ahí, hermano, ya has pecado, porque la has mirado con deseo, y eso es pecar, y eso ya has abierto esa chispa para que todo tu cuerpo, toda tu mente ya tenga esos deseos carnales de estar con ella, ya sabes lo que te puede pasar por la cabeza. Entonces, de un momento así, de un poquito, de esto se hace esto, y empiezas con pensamientos malos, empieza a terminar a tu vida todo malo, y ya ese incendio no hay quien lo apague. Por eso, hermano, como te dice, más vale coger y huir de ese pecado. Más vale, como decimos a veces, no hacer visión túnel, adelante. Por mucho que vengan personas, que vengan, no, tú seguir hacia adelante. Si hacia adelante, y si ves que van viniendo muchas mujeres así, vestidas en verano, casi sin ropa y tal y cual, oye, pues gírate por la primera calle que puedas y ves por otro sitio. Lo importante es ser fiel al Señor, porque nada más que hagas esa cosita, se puede incendiar todo. Como dice, nada más que empiece una chispa, el pecado incendia todo. Ya te ha
te ha calado todo el pecado y ya lo has hecho fatal. Amén. Hay un ejemplo muy bonito que dice aquí, es el mejor ejemplo. Hay 3 ejemplos, pero hay uno que he cogido, es un ejemplo de cómo huir del pecado. Y te dice, si el marinero sabe cómo evitar un temporal, debe hacerlo y no correr el riesgo de hacerle frente. Imagínate un barco que el marinero ve una ola muy grande y sabe que tiene que darle al timón para retroceder, para que la ola no le coja. Pues no va a decir, venga, no pasa nada, vamos adelante, que sí que podemos, y va a seguir adelante, se va a meter al pecado, porque a la que te metes, en vez de retroceder, ves hacia adelante, intentar resistirlo, y no tienes las fuerzas del Señor para resistirlo, te metes en el pecado. Es decir, como decimos aquí en España, te metes en la boca del lobo. Y cuando ya te has metido en la boca del lobo, cuando ya el pecado te ha atrapado, ya no tienes escapatoria, ya has hecho mal. Amén. Y aquí en el último texto muy importante, el que te dice que debemos ser puros y firmes. Debemos ser puros y firmes en nuestra vida espiritual. Pero también tenemos que ser sabios y prudentes y listos, como he dicho antes, y saber huir del pecado. Y luego hay otro texto junto que dice que Dios nos tiene que ayudar porque solos no podemos. O sea, el primero, que debemos de estar firmes, constantes y fuertes ante la tentación del pecado. Pero que siempre, para ser firmes, constantes y fuertes, necesitamos al Señor. Amén. Y el primer texto que habla de que debemos de ser puros, santos, como Dios es santo, y fuertes, pues también nosotros necesitamos huir de la tentación, es el siguiente. Dice, no es necesario que sea rico, pero es imperioso que sea puro. ¿Vale? Como diciendo, no es necesario que sea rico, pero es imperioso. Prefiero ser puro, santo y perfecto como Dios, que no coger ser rico, tener todo lo mejor en este mundo, pero no ser como el Señor. Amén. Y te dice, ningún vínculo de amistad, ningún lazo de belleza, ningún resplandor de talento, ningún dardo de ridículo deben hacerme desistir de la sabia resolución de huir del pecado. He de resistir al diablo y él huirá de mí, pero de las concupiscencias de la carne tengo que huir yo, o de lo contrario me vencerán. Por ejemplo, el tema de las amistades. Por mucho que las amistades te digan, que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa, no tienes que hacer caso a las amistades, no tienes que juntarte con esas amistades. Por ejemplo, dice, ningún lazo de belleza, no quieras ser vanaglorioso, hermano, un resplandor de talento, no quieras el orgullo, la soberbia, que tengas talento para algo, ningún dardo de ridículo, es que si no enfrento el pecado me van a decir que no soy valiente, que he hecho el ridículo. No, hermano, todo esto, como dice, no deben hacerme desistir de la sabia resolución de huir del pecado. Todas estas cosas que son tentaciones que te vienen o pensamientos malos que tienes, no te hacen desistir. Claro, si ves que no puedes resistir al pecado, si ves que no tienes la fortaleza absoluta, que no tienes esa firmeza, pídele al Señor la fortaleza, pero mientras no la tengas, date media vuelta y mira para otro lado, date media vuelta y huye del pecado, que eso para ti va a ser una victoria y para el Señor también, antes que enfrentarte sin tener la fortaleza absoluta y perfecta para poder enfrentarte al pecado. Como te dice, hemos de resistir al diablo y él huirá de mí. Claro, al diablo podemos resistirlo. Él puede venir con muchas cosas malas. Tú puedes resistir esas cosas sin hacer caso. Pero las concupiscencias de las carnes tienes que huir tú. Amén. Si te vienen cosas de parte del diablo, tú las puedes rechazar. Pero cuando es tu propia carne la que te pide cosas, es el que tú muchas veces, si no puedes luchar con esa carne, debes huir. Porque si no luchas con esa carne y no tienes esa fortaleza para luchar, lo que pasa es que esas tentaciones, esos pecados te van a absorber. Y entonces, lo del diablo, claro que lo puedes resistir. El diablo es astuto y también con muchas tentaciones, muchos pecados de fuera las puedes resistir. Pero cuando es tu propia carne, la que es tu propio deseo humano, tu propio deseo de carne, de tu propio cuerpo, tú tienes que huir de esos pensamientos, tienes que huir de esas cosas de tu carne para que no caigas en ella. Y finalmente, como te dice, y todo esto que tenemos que hacer, de huir del pecado, huir de la tentación, esa fortaleza, esa firmeza, eso necesitamos al Señor porque solos no podemos. Y te dice al final, oh Dios de santidad, preserva a tus Josés para que la señora engaño no los fascine con sus viles sugestiones. Hermano, que Dios nos ayude a no caer en las tentaciones, que Dios nos ayude a que las tentaciones no nos envuelvan, que Dios nos ayude a que el pecado no inunde nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que Dios nos ayude a no caer en un pecado que no nos gusta, que Dios nos ayude a no querer resistir sin la fortaleza necesaria, porque si no el pecado nos va a absorber. Como dice aquí, que seamos Josés, para que la señora engaño no nos fascine. ¿Qué se refiere la señora engaño?
el pecado, la tentación, para que la tentación no te engañe. Seamos José, seamos como él, fuertes, seamos una fortaleza, una firmeza, como hizo José. José, en vez de enfrentarse con la mujer de Potifar, él salió huyendo. Primero, por no defraudar a Dios. Segundo, por no traicionar también a su Señor. Y tercero, porque él sabía que era un hombre de Dios, pero sabía que por él mismo no podía solo. Necesitaba la ayuda del Señor. Por eso mejor huir y no caer. Por eso después de todo esto que hemos dicho, hermanos, como decir, si no puedes luchar con ciertos pecados, mejor es huir. Como dice en el término de la guerra, no, una retirada a tiempo es una victoria. Y como dice, por mucho que te vengan tus amistades, por mucho que te vengan muchos círculos de fuera, amigos, compañeros de trabajo, familiares, incluso tú tienes que estar firme. Y una cosa, podemos resistir las cosas externas que el diablo nos echa, pero muchas veces tenemos que luchar con nuestra propia carne, porque es la humanidad y el pecado que tenemos dentro. Amén. Ese es el que, si nosotros no podemos, debemos no resistirlo, sino debemos huir de nuestra propia carne para que no nos atrape. La tentación, hermanos, va a estar siempre ahí. El pecado va a estar siempre ahí y va a querer envolvernos. Así que, como dice aquí, no necesito ser rico, pero preciso ser puro. Por eso, la conclusión final es que mejor es ser puro y prudente ante la tentación y el pecado, y mejor huir antes que enfrentarlo. Si no te sientes verdaderamente fuerte para enfrentar el pecado, mejor huye, hermano. Huye como José y serás prudente, serás sabio, estarás haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor, no estarás traicionando al Señor y estarás bien, porque no te va a afectar ni a Dios ni te va a afectar a ti. Y más vale huir que enfrentar y caer. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra y gracias por demostrarnos como José, un gran hombre de Dios, pero José aún sabía que era humano, que la carne estaba en su cuerpo y que podía permitir unas tentaciones malas, Padre. Gracias porque José se enfrentó a la mujer de Potifar, pero no se enfrentó para resistir el pecado, sino se enfrentó huyendo. Y como decimos, huyendo, huir esos pecados es una victoria. Así que danos esa fortaleza, esa firmeza, esa constancia para que cuando nosotros nos enfrentemos a los pecados, si no tenemos la fortaleza absoluta, la firmeza, que podemos resistirlo, para no caer y que nos envuelva la tentación, poder dar media vuelta y huir. Porque huir es una victoria y huir no es de cobarde, es una victoria para todos nosotros y sobre todo para ti, porque estaremos haciendo las cosas conforme a tu voluntad, porque estaremos resistiendo al pecado, pero de manera de huirlo, huyendo de él. Como decía el marinero, si ve una tormenta no se va a meter directamente en la tormenta, va a ser listo y va a enderezar el timón para dar media vuelta y no haber cosas malas. Por eso, Padre, te pido que nosotros seamos esos marineros que en cuanto que veamos la tentación y el pecado, no vayamos a lo loco diciendo que nosotros, como somos creyentes, podemos adelante. No, que nosotros pensemos claramente y si no nos vemos fortalecidos, que te pidamos cada día más fortaleza, más firmeza, más constancia en ti, en el Evangelio, y no en nuestra propia fuerza, sino en ti, para que tú nos des fortaleza. Y si no nos hemos seguros, dar media vuelta y huir. Que no nos metamos en la boca del lobo para luego tener que arrepentirnos, sino mejor, como digo, mejor una retirada a tiempo es una victoria. Así que Padre, sigue guardando nuestros corazones, sigue transformando nuestros corazones y sigue ayudándonos a entender que cuando estamos contra el pecado, que cuando nos viene la tentación a la cabeza, mejor huir que no enfrentarlo si no estamos preparados. Y que tú nos sigas fortaleciendo para algún día estar preparados y poder resistirlo, pero con fe, con gozo, con alegría y con firmeza, sabiendo que tú vas delante nuestro y nos das esa fuerza, porque solamente tú puedes obrar en nosotros y puedes darnos las fuerzas necesarias para ser maduros en la fe y espiritualmente poder derrotar al pecado. Amén. Así que Padre, sigue transformándonos, sigue guardándonos y sigue obrándonos en nosotros. Y que esa resistencia al pecado tengamos cada día más fuerte. Pero si necesitamos huir, que huyamos también, porque estamos haciendo las cosas bien delante de ti. Así que Padre, sigue guardándonos, sigue santificándonos y sobre todo sigue transformándonos en cuanto a la tentación, al pecado y la vida de santidad. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Ha sido una lectura maravillosa. Y recuerden, hermanos, huir no es de cobardes, huir es de valientes. Una retirada a tiempo es una victoria. Déjame leerte este pequeño texto, el que te dice: cuando se lucha con ciertos pecados, no queda otro recurso de victoria que la huida.
Así que huir es un recurso de victoria para los cristianos. Y es un recurso que no es de victoria por nosotros mismos, es un recurso de victoria del Señor. Porque Él muchas veces hace que huyamos para no caer en el pecado, nos guarda y nos cuida. Así que hermano, pide al Señor, sigue pidiéndole fortaleza, sigue pidiéndole firmeza en sus caminos y una constancia absoluta en Él. Porque habrá un momento en que podrás resistir el pecado y podrás luchar contra él. Pero mientras que no podamos, o te vas a una situación en la que no puedas, huye hermano, huye. Eso es una victoria para el Señor. Amén. Pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que tengan un maravilloso y bendecido día. Y nos vemos en el próximo devocional Dios mediante. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Amén. Hallelujah.